veces hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas en Citas de Radio. Bueno, ya está en línea nuestro hombre de letras, el señor Ignacio Irulegui, para hacer su columna Cita de Letras. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Bueno, qué lindo tema que tenemos hoy para conversar. Sí, cine y literatura, ¿eh? Dos artes, ¿no? Bueno, la nuestra, que es la letra, en lo que nos convocan todos los miércoles esta columna, y el cine, y que son dos disciplinas, dos artes que están muy en relación, ¿no? Una con otra. Sí. Ya prácticamente desde el inicio, por lo menos del cine, que el cine, digamos, empezó imitando a las letras, en el sentido de que por lo menos tomaba los motivos del teatro, ¿no? Empezó emulando el espectáculo teatral. Claro. Después se conformó como disciplina un poco más autónoma. Pero desde sus inicios, entonces, el cine ha trazado o ha tramado vínculos con la literatura, que han sido tan fecundos como problemáticos también, ¿no? Ajá. Porque la literatura funcionó como fuente siempre de la escritura de guiones, ¿sí? Y ahí aparece un problema, que es el problema de la transposición, ¿no? Sí. Es decir, cómo se traslada una obra de un arte a otro. Sí. Y aparece, por supuesto, la cuestión de la fidelidad. Cuando hablamos de adaptaciones al cine, ¿no? De obras literarias, siempre estamos, o siempre aparece, digamos, el problema de la fidelidad. ¿Qué tan fiel son las adaptaciones a un lenguaje que no es el de la literatura, que es absolutamente distinto? Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta siempre, que son dos artes que manejan dos lenguajes completamente diferentes y que es sumamente complejo también hacer corresponder de manera completa o de manera exacta a ambos, ¿sí? Claro, sí. Y ni siquiera sabemos o podemos decir que sea deseable tampoco. No podemos establecer que una obra adaptada al cine tiene que ser exactamente la copia, digamos, en otro lenguaje de la obra de la que fue extraída. Claro, es una versión. Claro. ¿No? Exactamente, sí. La palabra que aparece siempre es adaptación, ¿no? Claro. Una adaptación, ¿qué es lo que implica? Que lo que es necesario modificar justamente la obra para adaptar, para trasladarla al cine. No se puede pretender que una obra literaria conserve todas sus propiedades en un arte que no le es propia, digamos, que es ajena, que es distinta por naturaleza. Y por supuesto surge la pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué es mejor, el libro o la película? Que tramando, digamos, o teniendo en cuenta estas consideraciones, digamos que tampoco es tan relevante o tan acertada, porque justamente hay que contemplar las diferencias entre los dos lenguajes, entre cada arte, ¿no? Lo que le es propio a cada una. Claro. En todo caso hay que ver o observar cómo el cine trata a la obra literaria, es decir, qué toma, qué deja, cómo lo cuenta también, ¿sí? Porque el cine tiene modos narrativos o formas de narrar que le son específicos y que, digamos, más allá de que las técnicas narrativas puedan aplicarse tanto en literatura como en cine, el cine tiene sus propios códigos de representación que implican, digamos, contar la historia de una manera distinta. Claro. Y no es que no puedan compararse tampoco, pero hay que tener en cuenta siempre que la comparación debe considerar justamente las diferencias y tratar de establecer criterios, digamos, que puedan asimilar las dos artes, porque como las diferencias son tantas, hay que encontrar puntos de conexión donde justamente podamos comparar. Sí. Digamos que el caso más frecuente es que de la literatura se pase al cine, es decir, que obras literarias se pasen a obras cinematográficas. También se da el caso inverso. Tienes razón, es verdad. ¿Hay casos inversos? Hay casos inversos, sí, que de obras cinematográficas se realizan lo que llaman novelizaciones, ¿sí? Ajá. Es decir, se adaptan las obras, pero al arte verbal, por decir, al arte de la literatura, pero los resultados por lo general no son muy satisfactorios y no nada memorables. Claro. Lo que pasa es que son
por lo general son productos que vienen de grandes producciones cinematográficas o grandes franquicias que aprovechan, digamos, el mercado o un nicho de mercado para extraer más rédito, por así decir, de la obra. Claro. Pero un poco la magia de lo que tiene la lectura la perdés, ¿no? Porque indefectiblemente, suponete que viste la versión en cine y te compras el producto novelizado, como creo que dijiste esa palabra, no me acuerdo. Sí, novelizar, sí. Vos ya lees, abordás el texto y en tu imaginación ya es el actor, la actriz, el lugar. Ya está determinado, ¿no? Digamos, por el imaginario que nos ha planteado el cine. Claro, perdés un poco de esa riqueza de la imaginación que tiene la literatura cuando no tuviste ninguna exposición a la versión cinematográfica. Claro, sin duda. Y también sucede al revés, cuando se adaptan obras de la literatura. El cine pasa con Frankenstein, por ejemplo. ¿Cuál es la imagen que tenemos de Frankenstein, ¿no? Del monstruo? Ya el cine, las diferentes adaptaciones que ha habido a lo largo del tiempo de Frankenstein ya nos determinan, por así decir, cómo nos imaginamos a Frankenstein cuando leemos la novela. Sí, o Drácula, ¿no? O Drácula también, sí. Con todos esos personajes clásicos que ya... Cuando leemos el texto, nos estamos remitiendo a un imaginario que nos ha dado el cine también, ¿sí? Ignacio, hola, también pensaba, a mí me pasa muchas veces que leo libros y cuando veo la película, por ahí los personajes te los imaginabas re distintos a como esa película te los muestra, y por ahí a veces te decepcionás porque te los imaginabas hasta físicamente distintos. Claro, esa es justamente, ¿no? la propiedad que tiene la literatura, que por más que haya descripciones, digamos, de los personajes o cómo el autor se los planteó, cómo los creó, siempre se forma la imagen en la mente, en el cerebro del lector. El cine, al contrario, ya como decíamos hace un ratito, nos impone la imagen y ya es difícil después desadherirse de eso, ¿no? Tal cual. De cómo lo representa justamente el arte de cinematográfico. Y bueno, y otra vez, ¿no? Volvemos a la cuestión de... ¿con qué nos quedamos? ¿Con el libro o la película? Hay que ver siempre cuáles son las virtudes que tienen cada uno. Yo, por ejemplo, a mí me gustan las películas de James Bond, por ejemplo, ¿no? Pero no sé si estaría dispuesto a leer las obras en las que están basadas las películas de James Bond, que son novelas de Ian Fleming, digamos. Entonces, hay que rescatar, digamos, o a veces elegir entre uno y otro. Claro. O también, por ejemplo, una película la puedes ver con otra persona, en cambio la lectura en general es individual. También depende del programa que haga. Sí, el cine, digamos, es una experiencia también colectiva, ¿no? Cuando uno va a mirar, bueno, hoy en día ya ha cambiado eso porque uno puede mirar películas en la intimidad de su casa, pero inicialmente es una experiencia colectiva, digamos. La proyección cinematográfica se da en un contexto social, por así decir, donde hay muchas personas mirando la misma película, la misma producción. Y después tenemos el caso de escritores que han sido fuertemente influenciados por el cine también, ¿sí? Es decir, como Manuel Puig, por ejemplo, que en sus novelas, digamos, toma características de la narración cinematográfica y las proyecta, digamos, en la escritura. El caso de Puig es bastante paradigmático, digamos, él se formó... Creo que más que leyendo, mirando cine. Ah, mirá. También era lector, digamos, pero siempre lo que en las entrevistas y diferentes declaraciones que él ha dado, siempre se remite, digamos, a cómo el cine en la infancia de él lo impactó profundamente y de esas películas que él veía, tomó estrategias narrativas, digamos, por ejemplo, la disolución del narrador, ¿sí? La escritura de Puig es como si fuera una cámara que va registrando diferentes cosas, pero la voz de Puig, la voz personal, digamos, no aparece nunca. Es esa estrategia, esa atomización, por decirlo, desaparición del narrador que se limita a registrar algunos hechos o documentos, por así decir. Así que el arte del cine también ha influenciado a escritores. Claro, mira, interesante.
¿no? Sí, sí. Bueno, Borges también tenía una especie de fascinación por el cine. No escribía cinematográficamente, digamos, pero fue uno de los primeros en hacer, digamos, uno de los primeros escritores, no sé si los primeros escritores, pero de los que más se interesaron en el cine en sus primeras décadas incluso, ¿no? Le gustaba mucho los géneros como el western, el policial, y escribió sobre eso, escribía pequeñas reseñas en publicaciones. Sí, ahora se me viene a la mente una película viejísima creo que era de Eliseo Subiela, no me acuerdo ahora el nombre de la película, donde hay mucha interrelación entre los poemas de Mario Benedetti y el protagonista que va relatando esto, que el protagonista es Darío Grandinetti. Y no me acuerdo ahora el nombre de la película, es una película que hizo, que fue muy, digamos, taquillera, por decirlo de alguna manera, en su momento. Y me encantaría acordarme el nombre, porque me acuerdo perfecto las escenas, pero no el nombre. Bueno, y utilizan mucho la poesía de Mario Benedetti. Ajá. En la película. Sí. También hay digamos, películas que toman literalmente a la literatura, ¿no? Digamos, obras literarias expresadas, por así decir, de manera textual en la misma película. La semana pasada, por ejemplo, hablábamos de Shakespeare, y una de las adaptaciones más extravagantes e interesantes que hay, por así decir, de Shakespeare a la pantalla es Romeo y Julieta. Claro. Bueno, hay muchas obras de Shakespeare llevadas a la pantalla, muchísimas. Sí, muchísimas, la verdad. Y una tendencia que hay es, se ha dado en algunos casos, en este Romeo y Julieta, que es de Baz Luhrmann, que es con Leonardo DiCaprio. Con Leonardo DiCaprio, sí. Es del 98 la película, y la característica que tiene es que traslada la obra a la actualidad, pero respetando el texto original de Shakespeare. Es decir, los personajes tienen diálogos en el inglés de Shakespeare, ¿no? Claro. Que hay una disyunción ahí, o una no correlación, digamos, entre el ambiente en el que se desarrolla la película, que es la actualidad, que es una película tremendamente posmoderna, ¿no? Con una estética muy particular, y como decíamos, respeta los diálogos shakespearianos a la letra, justamente. Literalmente. Acá Angie me trae a colación que la película era El lado oscuro del corazón. Acá lo que googleé era que del actor Darío Grandinetti con Eliseo Subiela, las dos son El día que murió el silencio o El lado oscuro del corazón. El lado oscuro del corazón, sí, es esa. Me suena más El lado oscuro del corazón. Sí, era esa. Claro. Sí, el caso de Shakespeare es impresionante. Las versiones de Hamlet y de Macbeth y de Enrique VIII, me acuerdo con Al Pacino, Enrique VIII. Después está la versión inglesa de Mucho ruido y pocas nueces. ¿Sí? Mucho ruido y pocas nueces. Mucho ruido y pocas nueces. Con Kenneth Branagh. Son todas versiones muy... Sí, hace un tiempo también, hace no tanto, digamos unos años, no sé si 3, 4 años o por ahí, se estrenó Corioliano también, que en un ambiente también moderno, digamos, adaptado a la... adaptado a los tiempos que corren, digamos. Bueno, como hablamos hace poco, son cosas que como que trascienden el tiempo, ¿no? Como que van pasando los años y se van haciendo nuevas versiones de algo que persiste. Sí, es lo que hablábamos en la columna sobre los clásicos, ¿no? Sí, que por eso los clásicos tienen esa propiedad. Claro. No solo le hablan al público de la época en el que se generaron, sino que tienen la capacidad de poder ir actualizándose a lo largo del tiempo. Nunca pierden esa característica de ser o de hablar en presente, por así decirlo. Sí, son vigentes siempre. Sí, exactamente. Está muy bueno. ¿Y alguna obra clásica de la literatura argentina, Ignacio, que te acuerdes que haya sido llevada al cine? Obra clásica. ¿Hay alguna versión de Martín Fierro, por ejemplo? Sí, tiene que haber alguna adaptación. No tengo conocimiento del caso. Tiene que haber alguna adaptación del Martín Fierro. Bueno, se hizo la adaptación de Fontana Rosa, por ejemplo. Ah, mira. Sí. En animación, digamos. Es una película animada con los dibujos de Fontana Rosa.
Claro. Que digamos narra el Martín Fierro, sí. Mira qué bien. Bueno, nada que ver a clásico, pero Harry Potter. Bueno, sí. ¿No? Sí, bueno, contra. uno de los ejemplos más grandilocuentes, por así decir, de este fenómeno. Sí, Harry Potter, El Señor de los Anillos, sí. Lo que hizo Peter Jackson. Ahí también tenemos una tensión entre la obra original y la adaptación. Peter Jackson hizo las 3 primeras películas, digamos, la trilogía original del Señor de los Anillos. Cada película correspondía a una novela, digamos. Y después hizo El Hobbit. Pero ya ahí Peter Jackson empieza a extender y a dilatar la narración, porque hizo 3 películas de una novela que es muchísimo más breve que cualquiera del Señor de los Anillos, ¿no? Claro, sí, es verdad. Ahí también se ve cómo los autores de cine modifican, por supuesto, las obras a sus necesidades o a sus pretensiones narrativas o artísticas. Claro. Muy bueno, Ignacio. ¿Algo más que tengas ahí en el tintero para compartir hoy? No, ya acabamos la columna por hoy. Bueno, nos diste muchas buenas ideas o para leer o para ir al cine, así que gracias. No, al contrario. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos encontramos, dale. Saludos.